Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Bienvenidos a Entorno Económico, espero que se encuentre usted bien. Las facultades de las autoridades fiscales es algo que nos importan a muchos contribuyentes y también a los habitantes de este país, porque finalmente de repente en algunas ocasiones podemos caer en estas circunstancias. Tenemos como invitado para hablarnos justamente de las facultades de las autoridades fiscales al doctor Domingo Ruiz López, quien es miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Licenciado, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y como bien mencionábamos, las facultades de las autoridades fiscales son importantes y es necesario que las conozcamos. Podemos hablar al respecto. Es verdad que es importante, pero además más importante actualmente porque a partir de las reformas que vinieron existiendo en esta administración que va terminando, me refiero a una administración presidencial, hubo distintas reformas al Código Fiscal de la Federación, entre otras disposiciones, que vinieron atribuyendo de más facultades a las autoridades fiscales, de más atribuciones, pues para poder investigar, sancionar, revisar a los contribuyentes, en fin, etcétera. Sí lo hemos sentido incluso, ¿no? Es correcto. Pero además, en su actuar, en su operación, pues también las autoridades se fueron dando en sus lineamientos y en la actuación un poquito de más facultades que luego incluso han sido validadas por tribunales. Y esto, efectivamente, o sea, lo estamos sintiendo, pues sí, porque finalmente sí invade, digamos, la esfera de actuación de los particulares, de las empresas, de las personas. Así es. ¿Cómo puede realmente la autoridad fiscal ejercer estas facultades? Hay distintos grupos de facultades que tienen las autoridades fiscales. Hay unas que son las llamadas facultades de gestión, en donde lo que está haciendo es como una suerte de revisiones, de investigaciones, de procedimientos administrativos para estar, digamos, integrando un conocimiento de la actuación del contribuyente, y después tiene facultades formalmente de investigación y de comprobación, que es pues lo que en la práctica se le llama una auditoría, ir ya a revisar a un contribuyente, a una empresa, a una persona, para saber si ha cumplido correctamente con sus obligaciones fiscales, y si no ha cumplido con esas obligaciones fiscales, está el siguiente grupo de facultades, que son las facultades de determinación y sanción, en donde podrá decir al contribuyente que no ha cumplido bien sus obligaciones fiscales y le podrá determinar las omisiones en que ha incurrido. A esto se le llama un crédito fiscal, diciéndole, a ver, me debes tal cantidad de dinero por concepto de IVA, tanto de impuesto de la renta, recargo, actualización, multas, y tu suma es de tal cantidad, ¿no? Y de 2012 para acá se le han atribuido al Servicio de Administración Tributaria una serie de facultades que no son de naturaleza fiscal, pero que también ejerce y que son las relacionadas con la prevención del lavado de dinero. Entonces, ese es como los cuatro grupos de facultades, digamos, con que cuenta la autoridad fiscal para estar revisando o sancionando a los contribuyentes. Bueno, y sin embargo, aun cuando la autoridad se le ha investido de todas estas facultades, el contribuyente tiene derechos. Desde luego, a estas facultades. Me parece que este tema de los límites a las facultades de las autoridades fiscales es muy importante. Desde el año 2011 hubo una reforma constitucional en México en materia de derechos humanos, ¿no? Desde antes ya disfrutábamos desde luego derechos humanos, pero esta reforma lo que hizo es como regularizar este acceso al disfrute de los derechos humanos, y hay varios que tienen que ver con las facultades de comprobación. Esto es, tenemos el deber de contribuir por un lado, pero del otro lado tenemos el derecho a la propiedad. El límite de la obligación de contribuir es el derecho a la propiedad. Tenemos la obligación de colaborar con las autoridades fiscales, de darles información, en fin, pero el límite de eso es la protección de datos personales, los derechos a la intimidad, al honor, a la propia imagen, ¿no? Tenemos ciertos deberes de dar información a la autoridad tributaria, pero el límite es que solamente se nos pida la información que es de pertinencia tributaria. La autoridad puede sancionar, y para sancionar puede pedir información, y el límite, por lo tanto, es no autoinculparnos, la presunción de inocencia.
más a un catálogo de derechos muy claro que está en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Entonces, frente a todas estas facultades, está un catálogo muy amplio de derechos de los contribuyentes que tenemos que ejercer. Que incluso cuando la autoridad llega a realizar una revisión, se le otorga, ¿no? Una carta. Aquí está, la Carta de los Derechos del Contribuyente al contribuyente auditado. Correcto, para que esté consciente de ello y pueda ejercerlos. ¿Qué puede hacer el contribuyente que está siendo auditado? ¿Qué es lo que debe de hacer? A ver, primero me parece que asesorarse de expertos, desde luego, ¿no? ¿Y para qué asesorarse de expertos? Para saber precisamente cuáles son los alcances y límites que tiene la autoridad fiscal en esa revisión. ¿Por qué? Porque es invasivo. Esto es, nadie puede ser molestado en sus documentos, papeles, posesiones. Si no hay un mandamiento de autoridad, pues, ese mandamiento de autoridad tiene alcances y límites. Entonces, es muy importante saber cómo ir conduciendo una revisión, porque a final de cuentas el paradigma normal es, en México, como en muchos países, los contribuyentes nos autodeterminamos las revisiones fiscales, nos las determinamos nosotros solos. El contador hace los cálculos y declaramos. Y la autoridad viene a revisar y tiene que demostrar que lo hicimos mal. Pero en México parece ser que le hemos dado la vuelta y el contribuyente es el que tiene que demostrar que lo hicimos bien. Que lo hizo bien. Entonces es muy importante frente a esas facultades saber todos los derechos, alternativas que tengo. Incluso, hombre, la autoridad me está observando 10 cosas, en las cuales en 5 estoy mal y en 5 estoy bien. ¿Qué alternativas puedo tener para negociar con la autoridad, para que la autoridad acepte las 5 en las que estoy bien, para yo aceptar las 5 en las que estoy mal, autocorregirme, pagar? Todas esas alternativas me parece que es muy importante que el contribuyente las pueda conocer cuando es sujeto a una facultad de comprobación de la autoridad fiscal. Bueno, y también es importante asesorarse porque luego de repente no es tan conveniente dar la Correcto. Información que no debe de uno dar, ¿no? Así es, y porque las peticiones de la autoridad son excesivas. Esto es, de pronto está pidiéndole a un contribuyente que le diga cómo conoció a un proveedor, si fue por internet, si fue... Eso es totalmente irrelevante, sinceramente. Se quiere meter a valorar el proceso productivo, los controles internos, el modelo de negocio. Hombre, eso no es de pertinencia tributaria. Así es. Lo importante es la contabilidad y los soportes. Eso es lo que tendré que dar. ¿Qué medios de defensa entonces tendría el contribuyente frente a estos actos de autoridad? Aquí los podemos dividir en dos. Unos que no son contenciosos y otros que sí son contenciosos. Los que no son contenciosos son las alternativas que tiene para acercarse a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a través de quejas que puede presentar a la autoridad fiscal, o bien a través de acuerdos conclusivos. Estos acuerdos conclusivos tienen que ver con este ejemplo: la autoridad me observa 10 cosas, estoy mal en 5 y bien en 5. Yo propongo un acuerdo conclusivo donde le propongo a la autoridad que ella acepte que estoy bien en 5 y yo acepto que estoy mal en 5. ¿Y los acuerdos conclusivos siempre se hacen a través de la PRODECON? Siempre es a través de la PRODECON. Incluso se puede convocar a mesas de trabajo en donde acuden funcionarios de la autoridad fiscal, acude alguien de PRODECON para ser mediador, acude el contribuyente, y en esas mesas de trabajo hay discusiones, hay revisiones de documentos, en fin, para construir eso, un acuerdo conclusivo. Y si se llega al acuerdo conclusivo, se firma y ya nadie se puede desdecir. Hombre, si no se pudo llegar a esos acuerdos, entonces sí habrá que acudir a los recursos administrativos ante la propia autoridad fiscal, o de plano a un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué instituciones existen entonces para justamente este equilibrio? A ver, creo yo que toda esta generación de alternativas y de derechos, en fin, es producto del estudio, de la investigación y de la aplicación de las normas del derecho tributario en México. Hay distintas instituciones, colegios profesionales, en fin, etcétera. Y una muy relevante es la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, que es, digamos, uno de los organismos encargados de estar haciendo avanzar la doctrina del derecho tributario mexicano, y que a su vez forma parte del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Y que apoyen proponer, ¿no? Correcto. Leyes a Correcto. legisladores. Hay incluso reuniones con legisladores, con ministros de la Corte, con funcionarios fiscales, precisamente para ir construyendo una serie de propuestas que puedan equilibrar, yo creo que esa es la misión, equilibrar la relación de los contribuyentes con la autoridad fiscal, porque hoy pues, está muy desequilibrada, muy favorable hacia la autoridad. Así es, así es. Bueno, y estas instituciones son muy importantes en el quehacer
de la contaduría, del derecho, porque precisamente además de capacitar a los profesionales en estas materias, pues aportan, ¿no? Proponen a nuestros sí, y encargados son de la reuniones muy legislación. importantes. Por ejemplo, ahora que hablamos de la academia, en la que forman parte incluso de la academia juzgadores, funcionarios fiscales, académicos de tiempo completo, esto es, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por ejemplo, que todo el día se dedican a investigar el derecho tributario, en fin, y abogados, y luego hay reuniones, por ejemplo, congresos anuales. Pronto será el congreso anual de la academia, precisamente 3, 4 y 5 de octubre en Guadalajara, donde justamente se van a estar discutiendo las facultades de las autoridades, y son reuniones interesantes porque puedes conocer la visión del juzgador, del funcionario fiscal, del académico, del abogado, en una reunión, digamos, libre, pero donde se va a arribar a conclusiones que sí pueden ayudar al avance del derecho tributario y que sí pueden ser tomadas en cuenta para una reforma legislativa, en fin. Y yo creo que es un momento muy importante porque estamos en una transición política, ¿no? Esto es, el 1 de septiembre inician las funciones del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, senadores. El próximo 1 de diciembre iniciará sus funciones el presidente de la República. Y lo primero que va a hacer es proponer su política tributaria. Bueno, y ahí es donde pueden entrar hay mucho que decir. Todas estas instituciones privadas, ¿no? Sí, correcto, para aportar, porque a ver, yo creo que los ciudadanos nos quedamos cortos si solamente nos quejamos y entre amigos opinamos que algo está mal. Yo creo que nos tenemos ciertamente que organizar y que actuar en favor de los demás, desde nuestra visión, desde luego. Hombre, permear. Claro, permear. Y si para eso ya existen organismos como colegios de profesionistas, como la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, como otros, pues hay que utilizarlos precisamente para ir construyendo ese papel de contrapeso desde la sociedad, para ir haciendo propuestas que puedan ayudar a mejorar las cosas. De otra manera, quejarnos en un café o tras una copa de vino con un amigo, no tiene caso. No trasciende. Y en esto de las facultades de la autoridad fiscal, el contribuyente de repente se encuentra con situaciones en las que efectivamente la norma dice no puedes congelar cuentas bancarias de sueldos, por ejemplo, no puedes embargar cosas que ya no están a tu nombre, tal vez estuvieron, pero ya no lo están, y sin embargo lo vemos. Sí, y es ahí donde viene el exceso de facultades de la autoridad. Y por eso es muy importante tener a especialistas a un lado para saber qué medios de defensa activar, porque ante esos actos de arbitrariedad, pues lo que procede es defenderse. Acudir a un juicio de amparo ante un juez de distrito, acudir a un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque precisamente se trata de eso. Si la facultad de la autoridad se excedió de la ley, los tribunales lo que tienen que hacer es restaurar que las cosas sean legales. Entonces, este embargo indebido, declararlo nulo, esas cuentas bancarias indebidamente congeladas porque eran cuentas donde se recibían salarios o donde se pagaban salarios, también anularlas, con el ánimo de que el contribuyente pueda seguir operando. Todo este rollo que existe en los grupos políticos de consolidar el Estado de Derecho es muy importante. El Estado de Derecho quiere decir que todos respetemos la ley, todos, particulares y autoridades. Y si la ley dice unas cosas, que todos hagamos esas que dice la ley y no nos salgamos de esa rayita. Y cuando nos salimos de esa rayita, haya tribunales que puedan regresar las cosas adentro de la ley. Entonces, este tema de defenderse, yo digo que es como el juego de Juan Pirulero, ¿no? Cada quien tiene su juego y el que acaba primero ayuda a su compañero. Cuando un contribuyente se defiende, está ayudando a los demás a fijar precedentes, ¿no? A sentarlos. Exactamente, de respeto de la ley, de ejercicio de derechos, en fin, con el ánimo de que claro que la autoridad fiscal ejerza sus facultades y claro que sanciona a los evasores fiscales, pero a los que no. A un contribuyente que opera normalmente, que genera empleo, que genera riqueza, en fin, se le respeten sus derechos, que están reconocidos en una ley, en una constitución o en un tratado internacional. Bueno, pues sirva esto para invitar a los contribuyentes y a los habitantes de este México querido, pues que pongan atención cuando tengan una facultad de la autoridad fiscal y que atiendan estos temas, no dejarlos de lado, ¿verdad? Sí, correcto, y tampoco minimizarlos. Así es. Porque de pronto, hombre, yo estoy bien, yo he cumplido bien, no pasa nada. Sí atenderlos con seriedad. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos, doctor, muy amable. Le invitamos a que nos siga a través de las redes sociales también, de la de Cambio de Michoacán, www.cambiodeMichoacán.com
cambiemichoacán.com, y también en la de Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, que es www.ccpmich.com. Muchas gracias. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.